Hoy vamos a seguir una estrella que no brilla solo en el cielo, sino en la memoria de millones. Una luz antigua que aprendió a viajar por los siglos y a detenerse de cuando en cuando, sobre la puerta de una casa cualquiera. Esta es la historia de un nacimiento humilde, de unos sabios que se pusieron en camino porque el firmamento les hizo una pregunta, de un rey inquieto que confundió el miedo con el poder y de una familia que aprendió a empezar de nuevo en tierra extraña. Y también es la historia de cómo aquel relato sagrado bajó del templo a la calle y se convirtió en cabalgatas, cartas y zapatos junto a la ventana, en costumbres que nos entusiasman, pero que a veces se nos van de las manos. Empecemos por el principio, donde el Evangelio de Mateo abre el telón. Belén no es capital de nada. Es una aldea encajada entre colinas, donde las noches de invierno huelen a pan y a lámparas de aceite. José ajusta unas maderas, repasa mentalmente encargos que dejó a medias y calcula cómo estirar lo poco que tienen. María busca una postura que alivie el peso de la espera, y cuando por fin llega la hora no hay cuna ni coro, solo un pesebre tibio y animales que apartan el aliento en vaho. El evangelista anota con sobriedad que todo ocurre en días del rey Herodes, y esa frase basta para colocar la escena bajo un cielo político cargado. Afuera la vida sigue con cántaros y brasas, pero en ese rincón, sin trompetas, ha cambiado de página el calendario de muchos. Lejos de allí, en Oriente, unos sabios que observan el cielo advierten un astro distinto, un punto que no se comporta como los demás y que parece escribir una línea inédita en la noche. Nadie les promete garantías, pero entienden que las grandes preguntas no admiten sillón, así que reúnen lo esencial y se echan al camino. Instrumentos, ungüentos, pergaminos que huelen a aceite y una convicción que vale más que un mapa. Mateo no precisa cuántos son ni de dónde vienen exactamente. Dice lo que importa. Vienen de Oriente y vienen a adorar. Cuando llegan a Jerusalén no susurran, preguntan en voz alta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella y venimos a postrarnos. La ciudad se inquieta como se inquietan los lugares donde el poder descansa sobre una silla que cruje, y Herodes convoca a sacerdotes y escribas para que le lean la letra pequeña de las promesas. Las escrituras apuntan a Belén, la aldea mínima que no figuraba en los planes del palacio. El rey disimula interés, les sonríe con aceite, les pide un informe a la vuelta y los despide como quien marca una casilla antes de firmar algo que de momento no lleva tinta. Los sabios salen de nuevo, y la estrella, dice el relato, los precede hasta detenerse sobre el lugar. No es un truco de teatro, es el lenguaje de un cielo que señala una puerta. Dentro no hay trono ni discursos, hay brazos y miradas que guardan palabras para más tarde. Entran, se arrodillan y abren cofres que hablan por sí solos. Oro para nombrar realeza, incienso para decir divinidad, mirra para recordar que la carne, por sagrada que sea, conoce el dolor y el final. Son objetos pequeños, pero pesan como si fueran títulos escritos en el idioma de las cosas. Esa noche trae sueño y aviso. A los sabios se les indica que no vuelvan por el mismo camino y obedecen sin ruido, porque quien te condujo con acierto hasta una puerta suele acertar con la salida. En el palacio, la falta de noticias se interpreta como amenaza y el miedo se vuelve mandato. La orden caerá sobre Belén, con la frialdad de las decisiones que nunca miran a los ojos de quienes van a sufrirlas, y el evangelista que no ahorra sombras, rescata un llanto antiguo para nombrar lo que ninguna palabra consuela. José también recibe un aviso y no lo convierte en discurso. Se levanta, toma al niño y a su madre, y huyen a Egipto. Es otra manera de decir que aprende de golpe el oficio de ser extranjero. El camino hacia el sur no es recto. Hay polvo y puestos de vigilancia. Hay palabras que suenan distinto y mercados donde las medidas no coinciden con las de casa. María ordena lo poco para que parezca suficiente. José encuentra trabajo donde puede, y la madera vuelve a hablar el idioma de sus manos. El niño crece en discreción, como si supiera que ahora el tiempo es aliado y que conviene hacerse fuerte en silencio. Cuando llega la noticia de la muerte de Herodes, desaparece un peligro, pero no todos. De modo que la familia regresa a Galilea y se instala en Nazaret, que no es centro de mapas, pero sí de rutinas que dan lo necesario. Herramientas, vecinos, pan, un banco de trabajo y el aprendizaje lento de los días.
Hasta aquí la narración sobria de Mateo, que con pocas pinceladas cuenta escenas de gran calado y deja a los símbolos trabajar por dentro. Ahora miremos cómo esa historia salió del texto a la vida común y se convirtió con el paso del tiempo en una tradición que llenó plazas y casas, que inventó cabalgatas, cartas y roscón, y que también se vio tentada por el brillo del escaparate. Durante siglos, magos significó sabios, lectores de cielo y de libros. Con la imaginación cristiana, sobre todo medieval, les llegaron coronas para decir en imágenes lo que ya sugería el oro, que incluso los reyes se inclinan ante un niño. El número que el Evangelio no precisa se fijó en 3 por correspondencia con sus dones, y los nombres Gaspar, Melchor y Baltasar viajaron desde manuscritos, homilías y tradiciones hasta quedarse en la lengua popular. Con el tiempo, cada figura encarnó un continente, una edad de la vida y un rostro del mundo. No era un censo, era una enseñanza visual que mostraba de un vistazo que toda la humanidad cabía de rodillas ante el mismo pesebre. El calendario les dio día. El 6 de enero, Epifanía. La manifestación en la que la liturgia vuelve a leer a Mateo y la plaza traduce con música y luces lo que el templo había dicho en voz baja. El relato se hizo calle y la calle, que sabe organizar la alegría, inventó representaciones. Primero autos y desfiles, luego cabalgatas con caballos y camellos, pajes y faroles, y una comitiva que enseñaba a los niños a mirar arriba sin perder el suelo. Los barrios aportaron manos y oficio, costureras, carpinteros, bandas, y esa noche convirtió avenidas en caminos de oriente. En casa crecieron los ritos, cartas escritas con cuidado, zapatos junto a la chimenea o bajo la ventana, agua para los animales cansados, leche y galletas para los visitantes, y ese silencio atento que solo se oye donde la ilusión ya sabe respirar. Y sin negar la belleza de lo que se ha construido, conviene reconocer que, con los años, la tradición fue recogiendo polvo de escaparate. Las luces crecieron y los anuncios perfeccionaron un «compra hoy o nunca». Los catálogos se hicieron infinitos y un vendedor incansable se instaló en nuestros bolsillos. El algoritmo detecta dudas y sugiere con precisión, de modo que el deseo, si no se vigila, no descansa. La conversación se llena de comparaciones. Lo que falta, lo que otros tienen, lo que quizá debería haber en casa. Y los regalos dejan de nacer de un rostro para obedecer a una tendencia. Cuando todo llega al mismo tiempo, nada conversa con nada. Un niño abre sin terminar. Salta otro paquete, vuelve al primero y lo olvida. No por desagradecido, sino porque el conjunto se convierte en ruido y el asombro se diluye. La lección se aprende sin que nadie la pronuncie. La alegría parece medirse en volumen. Sin embargo, cualquiera que haya pegado con un imán un dibujo en la nevera sabe que la memoria usa otras unidades. ¿Quién estuvo? ¿Qué dijo? ¿Cómo miró? ¿Qué promesa guardó ese objeto sencillo? Enero cuenta una verdad silenciosa en los contenedores. Envoltorios brillantes que no se reciclan bien, plásticos que duran más que los juguetes que protegían, pilas agotadas junto a instrucciones sin estrenar. No se trata de estropear la fiesta con reproches, sino de mirar el rastro para aprender de él. La ilusión, si se hincha demasiado, hace ruido y deja de hablar. Si se coloca con sentido, susurra y se entiende. Enderezar el rumbo no exige discursos solemnes, sino decisiones pequeñas explicadas con calma, como quien pone recto un cuadro torcido. Podemos acordar pocos regalos y decir por qué, elegir con cabeza y con nombre, apostar por un presente que se comparta entre todos y que pida turnos y conversación. También caben obsequios que no hacen ruido cuando caen sobre la mesa. Una tarde de taller con alguien mayor que enseña a reparar. Una visita que huele a horno encendido. Una entrada a aquel lugar donde los ojos aprenden a abrirse de otra manera. Esas experiencias no se quedan sin pilas. Se quedan en la memoria y crecen cada vez que se recuerdan. Comprar cerca nos recuerda que detrás de cada regalo hay personas de verdad. Aquel que arregla un ordenador, quien recomendó un libro mirando a los ojos, ese videojuego ya terminado y olvidado en la estantería. Arreglar enseña que las cosas pueden durar más. Heredar pasa la historia de un objeto, de una mano a otra. Donar antes de recibir abre sitio en casa y también en el corazón. Cuando elegimos menos, podemos explicar mejor por qué elegimos eso.
y esa explicación dicha con calma devuelve la ilusión a su lugar. No en una torre de cajas, sino entre las personas que se quieren. El carbón dulce puede quedarse como un guiño. La lección importante la damos nosotros con lo que valoramos cada día. El cuidado, la ayuda, el dar las gracias. Antes del 6, la familia puede elegir un juguete en buen estado de los que ya no usa y llevarlo juntos al punto de recogida del barrio. Así el regalo deja de ser para mí y se convierte en un gesto que se comparte. Las ciudades también pueden mejorar sin perder la fiesta. Una cabalgata con menos ruido y con pequeñas pausas ayuda a mirar mejor. Las carrozas pueden lanzar menos caramelos y más ideas. Propuestas para hacer en familia, invitaciones al museo, unas entradas para un circo. Vales de tiempo juntos. Cuando la plaza propone otra forma de recibir, en casa aprendemos otra forma de dar. La tradición se hace más fuerte porque vuelve a su sentido. Celebrar algo bueno entre todos. Por eso, cuando la tarde del 5 llena las aceras de niños y la estrella avanza por la avenida, conviene recordar lo que de verdad queda. No es el estruendo, es estar juntos, sin empujones ni enfados por quién coge más caramelos. Tal vez el mejor regalo sea aprender a distinguir lo que queremos de lo que necesitamos y a disfrutar sin acumular. Que magia signifique elegir con cabeza, dar con el corazón y celebrar sin prisas. Y entonces sí, que amanezca el 6, que los zapatos ocupen el sitio justo y tengan sentido. Que un niño mire primero a quienes prepararon la mesa y dejaron agua para los camellos, y después al paquete. Que la estrella encuentre la puerta y que al cerrar sepamos que la alegría no estaba en la cantidad, sino en la historia que vivimos juntos. Quizá ya sea tarde para remendar la tradición, pero si te topaste con este vídeo, puede ser un buen momento para empezar de nuevo.